Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar allí. Ya estoy de regreso. Ella es periodista, es conductora, es escritora, dueña de una versatilidad que nos la muestra todos los días en la pantalla, en nuestros hogares o allí donde haya una televisión encendida. Es el rostro y la voz de la información internacional y además dueña de una versatilidad, decía que también de pronto nos las devuelve desde un escenario de guerra o desde el punto más convulsionado que pueda haber en ese momento en el planeta, y es Carolina Amoroso. Ahí está. Claro, Bienvenida, gracias por estar. ahora sí. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por invitarme, un placer estar con vos. De todo esto que mencionaba recién, de esa versatilidad que nos muestra distintas facetas de tu trabajo periodístico y de escritora, ¿qué te identifica más? ¿Con qué te sentís no más identificada, sino más esa soy yo o eso soy yo? Definitivamente te tengo que hablar del periodismo en el territorio, el periodismo en esos lugares hostiles de los que muchos huyen. Bueno, esos son los lugares donde yo me siento conectada, ya no solamente con la periodista que hay en mí, sino con la persona que quiero ser y con Ujú, y con las historias que quiero contar. Más allá de que a mí el periodismo me atrae desde todas sus facetas y ujú. yo despliego diferentes, digamos, diferentes formas de hacer periodismo cuando me encuentro en territorio, cuando me encuentro en cobertura, sobre todo en cobertura internacional, es donde me siento más viva, te diría. Ese es tu ámbito, ahí sale toda la pasión, ¿verdad? Ahí sale toda la pasión, ahí sale además esta urgencia de contar, o sea, casi te diría que es como si el periodismo fuera una necesidad vital que me arde adentro y que necesito desplegarla, ¿no? Ujú. Eh, y me parece que le surgiría a cualquiera que tenga amor por esta profesión en algunos de esos mismos territorios donde he tenido el privilegio y la responsabilidad de contar las historias, ¿no? Seguramente. Y es que el periodismo en territorio, como decís vos, eh, podemos ponerlo en un término común que entiende la gente, el corresponsal de guerra, porque ha sido corresponsal de guerra. Sí. Debe ser uno de los aspectos más apasionantes del periodismo para un periodista llevar adelante, como vos decías, pero como en todas las profesiones y en todos los oficios, eh, no todo es para todo el mundo, no es para cualquiera. Y te diría que no solo no es para cualquiera, sino no es para cualquier momento de la vida de incluso aquellos capaces de desplegarlo, ¿sí? ¿Ah? Me parece que uno tiene que también entender que en un momento uno quizás puede desplegar ese periodismo y encontrarse en esos territorios con los desafíos que eso impone y quizás en otro momento de la vida de uno eso se vuelve más difícil porque cambia la configuración de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu vida afectiva. A Ujú. mí lo que me ha pasado, por ejemplo, en el caso de la cobertura de Ucrania, yo estuve 4 veces allí. En 2 oportunidades he decidido tomar mi tiempo personal, digamos, en 2 de los casos fui enviada por el canal, pero en otras 2 coberturas y en otras 2 oportunidades fui casi te diría, por cuenta y decisión propia, Ujú. pero te tengo que decir que no es la misma versión de mí la que fue cada una de las veces que fui a Ucrania. Ah, Primero por lo profundamente transformadora que para mí fue la primera experiencia. Imagínate que era mi primera experiencia también en un territorio de guerra, más allá de que yo había cubierto ya situaciones muy hostiles y muy violentas acá en América Latina. Cubrir una guerra es otro asunto muy distinto. ujú. No estoy diciendo que sea más peligroso necesariamente. América Latina impone algunos desafíos en términos de peligrosidad para el oficio periodístico que son muy considerables e incluso yo te diría hasta mayores en algunos casos que lo que implica la cobertura en una guerra como la guerra en Ucrania. Pero lo cierto es que llegar a ese territorio, encontrarme con esa idiosincrasia, con ese pueblo signado por la violencia, signado además por las tragedias colectivas, eso ha sido una experiencia que a mí me modificó y te diría que hay una parte de mí que dejó de ser a partir de que entré en ese territorio y una parte de mí que nació a partir de que hice esa cobertura.
A propósito de esto que me estás comentando, te quería hacer dos preguntas, una en el previo y otra en el post. Vamos con el previo. ¿Cómo te preparás mentalmente y hasta físicamente, si se quiere también, para decir, bueno, estoy volando a un país en guerra, a un territorio en guerra, a un territorio hostil? ¿Qué preparación llevas? Además de, por supuesto, todo el bagaje periodístico y todo el interés en desarrollar la cobertura. Bueno, vos sabés que hay un curso de CAECOPAS de periodismo en territorios hostiles que yo lo recomiendo mucho. Yo no lo hice. Uh -huh. Y yo fui aprendiendo a hacer periodismo en este tipo de situaciones de hostilidad, de conflicto. Lo fui aprendiendo con la experiencia. Yo Uh -huh. recomiendo mucho que hagan el curso. Digo, quiero repetir esto para ser súper responsable porque es importante que se entienda que más allá de la adrenalina, de lo hermoso que viene aparejado con estas experiencias, Uh -huh. son experiencias que revisten un riesgo y que revisten también un costo emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece importante también para mí no romantizar en exceso eso para que quizás si hay alguien que aspira a ser periodista o que es periodista y le gustaría hacer estas coberturas, para mí es importante reforzar que es necesaria una preparación profesional porque son territorios donde pueden suceder cosas que nos modifiquen para siempre. Claro. Uh -huh. Dicho esto, te diría que mi preparación siempre tuvo mucho que ver con, primero, entender la naturaleza del conflicto y las variables. Segundo, entrar en contacto con fuentes locales que me permitieran tener una visión lo más acabada posible. No, nunca vas a tener una visión acabada porque en esos contextos la contingencia es la regla, digamos, lo cambiante es la regla, pero que me permitieran tener una visión incluso de las cosas que podían pasar, digamos. Y después confiar también en un lazo local. Nosotros muchas veces trabajamos con productores locales, periodistas locales, que se llaman fixers. Básicamente lo que implica es que esa persona hace una tarea de producción, pero no solamente hace una tarea de producción porque conoce cómo moverse localmente, sino que también hace una tarea de ayudarnos a hacer una inmersión rápida en la idiosincrasia, en el contexto, hacer una lectura, por ejemplo, de cómo organizamos el plan de un día. Si decimos, bueno, nos movemos de punto A a punto B, bueno, hay 150 kilómetros. Sí, pero esos 150 kilómetros pueden implicarte una cuestión que cambia toda la logística de la cobertura para siempre o un riesgo más significativo del que vale la pena tomar. Entonces, la figura para mí de ese enlace local es muy importante. Por otro lado, también las fuentes que nos dan información Uh -huh. para poder dar el contexto de un conflicto, ¿no? Contar hechos y casi una suma de anécdotas, eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, interpretar los hechos, eso es otro asunto. Y para eso necesitamos tener información y formación de base. Claro. Y vos recién dijiste hubo un antes y un después. Y la pregunta se cae sola, ¿no? ¿Qué impacto emocional tuvo en tu vida reportar la crudeza y la violencia de tan cerca, estar ahí? Porque nosotros lo vemos en la televisión y podemos hacer nuestros análisis del escenario, de lo que pasa, pero quien está allí es una profesional que sí, está poniendo en riesgo su vida por su trabajo. Vos decías no romantizarlo, pero también evidentemente emocionalmente te debe de estar generando a cada instante distintas sensaciones. Definitivamente. Incluso me genera distintas sensaciones con el correr del tiempo también. ¿Ah? Bueno, te diría que en un principio tenés un golpe de una suerte de gran bajonazo cuando volvés. Uh Eh, -huh. no, ahí, cuando vos llegás a lugares como Ucrania o incluso la selva del Darién, lugares Uh -huh. que tienen un impacto emocional muy grande sobre vos, es como que creo que te puede más la urgencia de contar y no te voy a negar que muchas veces me he quebrado después de grabar un testimonio o después de ir siguiendo alguna historia, incluso en el lugar, digamos, in situ. No obstante, la peor sensación siempre la tengo en el regreso, o la sensación más compleja siempre la tengo en el regreso, que es como una sensación de
sentirme un poco vaciada de sentido, ¿no? Yo estaba en un lugar donde servía para algo, donde había gente que me confiaba su historia con todo lo que eso implica y donde yo podía aproximarme a ellos y al menos brindarles un espacio de escucha que en esos contextos muchas veces es todo lo que esas personas tienen, ¿no? Ujú, Y sin poner al periodista en el lugar de héroe de nada, porque también me parece como irresponsable y hasta desagradable a veces ese ejercicio, sí te puedo decir que muchas veces los periodistas cumplimos una función que trasciende lo periodístico y que tiene que ver con ser un espacio de escucha, incluso más allá de nuestra propia voluntad. Se da de hecho esa situación, ¿no? Más allá de que, repito, no somos terapeutas, no le solucionamos la vida a la gente, pero sí somos ese espacio de escucha. Y cuando volvés te sentís tan vacío de sentido, o al menos a mí me pasa que me siento tan vacía de sentido, que me cuesta mucho aterrizar, me cuesta mucho retomar la vida tal como la llevo, porque me parece como alguna vez lo dije, como una vidita, como que digo, ay, es como todo muy medio, me suena medio chiquito, ¿no? Los objetivos y las tareas y los asuntos que tengo enfrente en mi vida, entre comillas, normal, ¿no? ujú. Eh, pero bueno, esto tiene que ver con una situación, una sensación muy interna y algo que me sucede a mí, que entiendo que algunos otros colegas tienen o experimentan la misma sensación, pero te diría que tan importante como prepararte profesionalmente, como estar apto para contar la historia, como ser profundamente respetuoso de esa confianza que el otro confiere en nosotros, bueno, tan importante como eso me parece es armarse una red de respaldo para aterrizar, para volver a casa. Es Claro. parte del trabajo. El trabajo se completa cuando volvemos a casa. Sí, sobre eso quería hacerte un par de preguntas, justamente por eso te decía del antes y el después, pero en el medio, digo, estás en el escenario y además, digo, ¿cómo entra a tallar esta cuestión que a veces se rige, no sé si es con la ética o con el buen gusto o con la rigurosidad periodística de eh, qué muestro, hasta dónde puedo mostrar, eh, cómo logro que quien está del otro lado de la pantalla tome verdadera y real dimensión de lo que está pasando. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues yo te diría que esa es una medida que muchas veces es también muy personal, pero al mismo tiempo es muy claro cuando estás haciendo algo más allá de los límites de lo que el estómago, el alma, el corazón te dicen. Yo realmente creo que casi que es, no sé, como kinestésico, como te lo dice el cuerpo y te lo dice el alma, no, esto Ah, no, o hasta acá, ah, esto no y hasta acá. Y uh-huh. ahí yo en ese sentido intento ser bastante respetuosa de mí misma en cuanto a lo que estoy dispuesta a contar o no contar. Fundamentalmente porque uno no está hablando de algo cuyo costo asume uno mismo. Está Uh-huh. hablando de la herida del otro. Claro. Alguna vez leí que uno al dolor del otro se tiene que aproximar con los pies descalzos. Y me parece que esa es como la metáfora que para mí sintetiza la labor de un periodista que trabaja en este tipo o con este tipo de historias. Uh-huh. Es en igual situación o en una situación que intente asemejarse al grado de vulnerabilidad que tiene quien te habla, ¿no? No desde un lugar paternalista de yo cuento tu historia para darte voz. No, no, la persona ya tiene voz. En tal caso es para amplificar esa voz, en tal caso es para amplificar esa voz, en tal caso es para denunciar una injusticia porque esa historia se multiplica por miles y cuenta algo. Eh, y si, y si veo que el costo personal para ese otro puede ser más grande que el valor de contar la historia para denunciar o para que la realidad esperamos se modifique, si yo percibo eso, no la hago. Y no me importa cuán impactante sea la historia, no la hago. De Uh-huh. hecho, tengo eh, varios ejemplos de historias que he dejado pasar, incluso con personas que me han dicho que estaban dispuestas a hablar, pero yo sentía o evaluaba que la persona no estaba en las condiciones que yo consideraba que tenía que estar para decidir.
Claro, esto tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Esto sí, esto no, es ir haciendo esa discriminación, digo, que requiere de una rigurosidad y una responsabilidad de quien lleva adelante la cobertura. También para que no se desnaturalice, digamos, el eje central de lo que se quiere transmitir. Bueno, y ahora sí, a la vuelta. Vos lo mencionaste, me cuesta caer, entrar en mi mini mundo, lo llamaste. ¿Has necesitado, sabes de colegas que lo hayan necesitado? ¿Existe algún protocolo, algún programa que, digamos, los cuida a ustedes de lo que comúnmente se conoce como el estrés postraumático? Digo, no se bajaron del avión de venir, de cubrir viniste de la guerra. Mira, entiendo en algunas ocasiones ha habido, yo he escuchado incluso en diálogo con colegas internacionales, ha habido protocolos de esas características. Yo siempre trato de procurarme como mi espacio y mi red. Yo celebro mucho a la gente que tiene un espacio terapéutico y lo conserva con frecuencia y se dedica a este trabajo. Para cualquier persona lo celebro, me parece que la terapia hace bien, que es un buen espacio. Eh, pero bueno, en mi caso en particular, yo casi te diría que hasta profesionalmente me lo autoindico, digamos, ¿no? Como yo necesito estar bien Uh-huh. físicamente, yo necesito estar bien de mi voz, yo necesito estar bien intelectualmente en términos de formación e información, y yo necesito estar bien emocionalmente. Entonces son como condiciones profesionales que hacen a lo esencial de mi trabajo, tan esencial como llevar el micrófono en el bolso de los equipos, digamos, como, Uh-huh. Uh-huh. como Justamente ese cambio tan drástico de realidades, ese cambio de escenarios tan brusco, tan contrastante, la otra parte de la pregunta era esta. Llegás a Buenos Aires más allá de, supongo yo, la alegría de saberse de regreso, la satisfacción del trabajo, te encontrás con nuestra realidad, con nuestra actualidad, al lado o después de la que venís. ¿Y qué pasa? ¿Te reperfilás la realidad, la reanalizás? Si bien hace un ratito me dijiste, hubo un antes y un después, digo, ¿tiene que ver con esto? sí, definitivamente. Además, a veces te cuesta conectar con los temas, porque a ver, muchas de las coberturas que a mí me toca hacer son tan existenciales en términos que a la gente se les juega la vida y la muerte, Sí. todo el tiempo, cotidianamente. Uh-huh. Y no me refiero solamente a la guerra, los grandes éxodos, las crisis humanitarias, la Uh-huh. migración forzada, la selva del Darién, el Mediterráneo central. Bueno, incluso me han tocado cubrir quiebres sociales, políticos, institucionales en los países. Bueno, la situación, por ejemplo, de Venezuela es, Venezuela. es- Uh-huh. es tan, es tan de vida o muerte todo, Uh-huh. que claro, cuando te confrontás con un sumario, como le llamamos los periodistas, como una agenda periodística, que es muy relevante, pero que no tiene esa existencialidad por debajo, te cuesta conectar. Pero Uh-huh. no porque sea chiquita o irrelevante, sino porque se te corre el parámetro de lo Bueno, a ver se si. te corre el parámetro de lo que importa, Uh-huh. o de lo que tiene peso específico desde el punto de Uh-huh. vista periodístico. Pero a nivel vivencial te replantea Hola, hola. sí, sí, te escucho perfectamente, te escucho muy bien. Te replantea a nivel existencial nuestra vida, nuestra Hola. problemática. Sí, te estamos escuchando, Carolina, ¿eh? No sé si vos me estás escuchando, pero ¿Te nosotros sí. escucho yo? A ver. A ver, sí, te escucho, te escucho. A ver si el Internet tiene estas Hola. cosas. Pero bueno, sí, ¿me escuchás? Nosotros estamos aquí. Espero que
puedas escucharnos. Te vemos y te escuchamos. Ahora ahora estamos. Ahora estamos, yo te hablaba, creo que quedé hablando sola. No, se cortó cuando yo te estaba preguntando. Son estas cosas que nos juega Internet, las malas pasadas. No importa. Te preguntaba si a nivel existencial, si se quiere, más profundo, te replantea la vida de otra forma, o si, bueno, nuestra realidad y nuestra actualidad es esta, no tiene sentido compararla con otra, si cambia tu visión sobre lo nuestro, digo, ¿eh? Absolutamente, te cambia la visión. Como te decía, ¿no? Como uno se expone a cosas tan existenciales, tan de vida o muerte, empezás a relativizar, empezás a relativizar los problemas también, Mm, los mm, propios, mm, empezás a relativizar también la idea del tiempo, o sea, la temporalidad, te parece, tenés como una idea distinta de la temporalidad. mm, Empezás a relativizar también esas diferencias entre lo nuestro y lo de los otros y los otros de más lejos. Empezás a entender casi como que, más allá de las singularidades, que a mí también me toca contar, y parte de lo rico del trabajo nuestro es contar la singularidad, empezás a ver también los hilos que unifican a los seres humanos y que nos hacen lo mismo en cualquier lado del mundo. mm. Y eso es bastante, eso te diría es bastante emocionante, ¿no? Cuando los ves. Sí, porque Cuando además hay que conjugarlo con el trabajo de todos los días y decir, no porque la perspectiva sea otra, nos deja de acuciar la realidad que nos acucia, ¿no? Y entonces, absolutamente, cuando el rigor periodístico, digo, lo tenés que hacer prevalecer para seguir en el día a día. 100%, 100%. Te saco de Ucrania y te voy a llevar a Venezuela. Ah, Yo calculo que Venezuela debe de tener para vos un significado especial y personal porque de joven tu adolescencia o parte de ella la pasaste allí. sí, Con lo cual, digo, tenés un conocimiento del lugar, de la historia y de los tiempos que a la hora de ver la realidad hoy que se vive allí, hace que, digamos, actúa un disparador particular en tu caso, ¿no? Cuando tenés que cubrirlo. sí, te diría que un poco la obsesión con Venezuela terminó de reafirmar para mí que el camino del periodismo internacional era mi camino, ¿no? Porque, a ver, ser hija de una familia expatriada y ser parte de una familia expatriada te termina marcando, porque sucedió tan temprano en mi vida, una forma de ver el mundo y de concebir el mundo. Entonces, para mí, el ejercicio de meterme y casi perderme en otro lugar, perderme en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual, es un ejercicio que te diría que es de las cosas que más me gustan en el mundo, sentir que me pierdo en el otro, en esa diversidad. Y el primer lugar donde experimenté eso más cabalmente fue muy temprano en mi vida, de niñita y adolescente en Venezuela. Después el destino, bueno, el destino no, la dictadura atroz y el proyecto autoritario venezolano quiso que el destino de Venezuela fuera el que es hoy, y empezó a convertirse en una obsesión también desde el punto de vista periodístico. Pero te diría que Venezuela es un amor para mí. Entonces, trato de hacer periodismo riguroso, entendiendo y transparentando ante quien me lo pregunte, que además a mí se me juega un amor. Claro, allí hay una causa personal, lo haces Por supuesto, sí, sí, claro, una causa propia, ¿no? por supuesto. Y no, queríamos charlar justamente, quería conversar contigo para conocerte, para que te conozcamos, para conocer todo esto, no para ponerte a hablar de política internacional, que sé que igual te apasiona, pero Sí, claro. no para hacerte trabajar, pero no resisto la tentación de preguntarte de Venezuela, eh, ¿crees que tiene salida? Mira,
Yo por supuesto que tengo esperanza y me abraza la esperanza porque una de las cosas que a mí me enseñó el pueblo venezolano es que la esperanza es un imperativo moral, Ujú, que no tenemos quienes estamos en este mundo y quienes queremos hacerlo un poquito mejor desde el lugar específico que tenemos, no tenemos ni podemos darnos el lujo de abrazarnos a la desesperanza. ujú, Porque es precisamente eso, un lujo producto de a veces la pereza que nos causa formar parte de la construcción de la esperanza. La esperanza no es una cosa que va a florecer de una planta o que va a caer del cielo, es ujú. la construcción que nosotros hacemos abrazados a la fe que tengamos. En mi caso yo soy una persona de fe, pero abrazados a aquello en lo cual creemos para pensar en la posibilidad de un mundo mejor y de un destino mejor. Ujú, Así que sí, yo tengo esperanza, parte de esa esperanza me la reafirma, o toda esa esperanza me la reafirma el pueblo venezolano con el salto de valentía que dio en el acto cívico del 28 de julio, tratando de sortear los mecanismos de una dictadura muy cruel, no obstante mostrándole al mundo que estaba pidiendo de manera aplastante un cambio en Venezuela, documentándolo. Y bueno, también le toca al mundo hacerse cargo de esa interpelación que hizo el pueblo venezolano con mucha valentía, que es decir, estamos secuestrados, porque lo que hicieron claro. los venezolanos fue documentar el secuestro. Sí, yo personalmente cuando veo, bueno, el robo, el asalto a la democracia, lo que fueron las últimas elecciones, cuando uno recuerda a Capriles y demás, me surge una sensación de decir, y tiene salida, a ver, si no es con ayuda del mundo, pero en serio, Sí, yo particularmente creo que no, que desgracia, o sea, tendrá un devenir y se desenvolverá a lo largo del tiempo, pero en el tiempo van vidas humanas y la historia de una nación, ¿no? Y por otro lado, la importancia, sí, obviamente, de que la cobertura periodística y bien entendida no abandone, ¿no? Lo que sucede allí, y al mismo tiempo, por lo menos en mi forma de ser, en un momento cuando lo veo me ha generado mucha amargura decir, esto es propio, esto es personal. Estuvimos caminando en una cornisa tan finita de caer en eso, que realmente asusta, por lo menos a mí me asusta. Yo no sé si vos esto lo ves así, pero yo digo lo que han sido los últimos 20 años en la Argentina, y aún hoy, ¿no? Uno escucha y ve expresiones que no las puede comprender. Entonces me encuentro contigo hablando que lo viviste de niña, que lo viste de adolescente, que lo viviste como periodista, que tenés ese contacto con los venezolanos. Es duro de creer o de entender que todavía esté pasando. absolutamente, Ricardo. Y mira, te digo, si hay una lección para extraer del caso venezolano, lo dije en otras ocasiones, es la democracia es una defensa de todos los días. Lo que parece un emergente marginal de un golpista, no lo subestimes. La democracia es una defensa de todos los días y es mucho más frágil de lo que pensamos. Mucho más Esas frágil. Carolina, tenés una faceta escritora también, que obviamente la nutrís de tu experiencia periodística. El infierno de Darién ha sido para vos material para todo, ha sido premiado en España, en Estados Unidos, ha sido premiado en todo el mundo, aparte de otra gran cantidad de premios que has obtenido, incluso creo que fue, corregime vos, en el 2022 que como trabajo documental fue reconocido por la legislatura de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, 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 en 2022 fue reconocido por la legislatura de interés para la comunicación, así que la verdad que un orgullo enorme. Ese fue un trabajo que hicimos junto con Juan Pablo Chávez y David Santisteve y el equipo de Ujú, Videolab. Bueno, con ellos dos viajé. La verdad que yo valoro muchísimo cuando encuentro cómplices en estas aventuras, ujú, porque también, más allá de lo valiosísima que es la experiencia, también hay que asumir
que uno está viajando a donde está viajando, ¿no? O sea, en el caso de Darién es No, del lado colombiano, un territorio controlado por el Clan del Golfo, el principal grupo narco de Colombia. O sea, son territorios que obviamente reviste toda una decisión decidir documentar, ¿no? Entonces, yo primero valoro la apuesta del canal y valoro muchísimo a mis compañeros que ante esta iniciativa dijeron sí sin dudarlo. claro. Ahora ahora te quiero hacer otro comentario acerca de los premios o hacer una breve digresión allí, pero tampoco puedo dejar de preguntarte, ¿sentiste tu vida correr serio peligro? Eh, ya fuese allí en Ucrania o en Venezuela, algo que vos dijiste, acá sí que está bravo, o sea, temo por mi vida, en el buen sentido, ¿no? Es decir, no dejo de trabajar porque temo por mi vida, pero temo que algo malo me pueda ocurrir. Sí, te diría que las dos situaciones de registro de mayor peligro, una es bastante reciente en Venezuela. Uh -huh. Nuestra cobertura empezó a estar muy en el radar del régimen de Maduro, con una referencia en un discurso tangencial a los medios internacionales, que habíamos estado en el Liceo Andrés Bello y que habíamos cubierto las marchas terroristas. Esa referencia la hace Tarek William Saab, el fiscal del régimen. Uh -huh. Yo fui eliminada del grupo de WhatsApp de los periodistas internacionales del grupo de la prensa del Ministerio de Comunicación del régimen. Y poco después recibimos un mail, todos los integrantes del equipo de TN, recordándonos el artículo 20 de la Ley contra el Odio con penas de 10 a 20 años de prisión por incitación al odio. Yo sentí ahí que un poco que el reloj empezaba a correr para permanecer Uh en -huh. Venezuela, ¿no? O sea, Uh -huh. te lo hacen sentir así, ¿no? Más allá de que nos siguieron, nos grabaron, ¿no? Eso sí, porque además te lo hacen visible, porque lo que ellos buscan es amedrentarte, atemorizarte, pero esto me pareció sí algo un poquito más concreto, como casi, digamos, una jugada contada en varios actos que yo entendía podía terminar en algo complejo. Así que, bueno, en el caso nuestro, además, la visa era por poco tiempo, bueno, nosotros nos volvimos, pero esa fue una situación en la que realmente tuve registro de que estábamos en la mira. Y después, en Ucrania, hubo un día que estuvimos ahí sobre el frente de Bakhmut, a unos 10 kilómetros de Bakhmut, cuando Bakhmut era el frente más caliente de la guerra, y escuchábamos detonaciones todo el tiempo, y esas detonaciones realmente, yo creo que tengo mi video en Instagram, se escuchan muy fuerte. Imagínate cómo se escuchaban ahí en el lugar, Uh -huh. temblaba el piso y cada vez que se escuchaban me retumbaba el pecho, pero nunca había tenido ese temblor en el pecho, casi como si me estuviera por salir el esternón, ¿no? Como hacia adelante, era una sensación de, nunca había sentido como si el centro de mi ser estuviera temblando y en ese momento sí lo sentí, ¿no? Eh, Esto, recién hablábamos de los libros y bueno, Darien, también escribiste sobre Venezuela, Venezuela llora, ¿no? Sí, Eh, llorarás. y claro, y también hiciste mención en que por cuenta propia habías vuelto a Ucrania, allí también buscando material para escribir, para un nuevo libro. Sí, O buscando material para escribir. A uh veces voy porque, a veces hago al revés, me busco la excusa de qué quiero hacer porque tengo ganas de volver y tengo ganas de hablar con la gente y tengo ganas de estar ahí, ¿no? -huh. Es difícil de explicar, pero es un poco eso. Y bueno, Evidentemente ha generado un vínculo. sí, O sea, claro. yo recuerdo una de tus primeras apariciones cuando recién comenzaba, se daba la invasión y era todo el proceso de las evacuaciones. Nunca la voy a olvidar. Una nota, creo que era una terminal de trenes en donde, o de subtes, no lo sé muy bien. Trenes. De trenes, donde estaban las familias, sobre todo las mujeres y los hijos, porque los hombres eran enviados al frente, y yo te veía tratar de establecer contacto, testimonio con la gente, y veía, ¿no? Esos rostros perdidos, como decir, no sé ni dónde estoy. Digo, qué difícil establecer en un primer momento un vínculo con alguien que no sabe dónde está parado. Absolutamente. Y mira, te voy a decir algo. Hay una salida que yo la recuerdo
y no me lo voy a olvidar nunca. Una mamá polaca se acercaba, esto era del lado polaco de la frontera. O sea, después nosotros entramos a Ucrania, pero apenas había llegado, estábamos todavía del lado polaco de la frontera y en una estación de tren había una mamá polaca que había llevado los peluches de sus hijitos. Sí, la recuerdo. Para regalárselos a los hijitos de las ucranianas que viajaban en los trenes. Recuerdo. Nosotros registramos esa nota y después fuimos al andén a encontrarnos con las mamás ucranianas y los chiquitos ucranianos que llegaban. Y desde el tren, bueno, recorrimos el pasillo del tren y veo una mujer llorando con su teléfono, llorando desconsolada al teléfono. Yo ensayaba que ella quizás podía estar hablando con su esposo y los chiquitos saludaban a la cámara desde el lugar del tren, el cubículo del tren donde estaban con su mamá. Y mientras ellos lo registraban a la cámara, yo relataba la situación y la mujer veo que me mira, que alza la mirada mientras seguía el teléfono llorando. Y a mí me surgió estirarle la mano. Y bueno, estiro la mano y ella me trae la mano de ella, quedaba el vidrio, digamos, de la ventanilla del tren, y quedaron nuestras palmas juntas. Y no hizo falta mucho más, como que yo sentí, bueno, esta historia yo siento que se cuenta por sí sola, ¿no? Como La imagen cuenta la historia. la imagen cuenta la historia, pero fue casi que en simultáneo lo hicimos las dos, juntamos las palmas y nos encontramos ahí en este instante, ¿no? En los sucesivos viajes pudiste reencontrarte con rostros que ya habías interactuado en los anteriores. Sí, y me pasan cosas, bueno, muy conmovedoras, de que, bueno, casi que establezco una amistad con algunas de esas personas, pero bueno, también me han sucedido cosas, no me han sucedido, sino que han sucedido cosas muy dolorosas, ¿no? Como por ejemplo, una chica que recuerdo que la entrevisté porque ella brindaba ayuda a los soldados en el frente, tenía su propio novio y después marido en el frente, ella se casó en el transcurso de la guerra, y bueno, recientemente supe que él fue... Bueno, forma parte de los caídos de Ucrania, ¿no? Ucrania. Fue asesinado en el frente, ¿no? Y bueno. Digo, qué fuerte. La guerra. Te escucho hablar de todo esto, o sea, más allá de que hay pinceladas de crónicas de lo que fueron, pero en el fondo, digo, se da una mezcla, una semblanza de el profesionalismo, el trabajo y la experiencia profesional en sí misma y además la experiencia de vida propia que te transmuta la vida, ¿no? Todo amalgamado, todo junto. Todo junto, todo al mismo tiempo. Y se hace muy fuerte. Yo por eso quería comenzarlo contigo porque, digo, esto va más allá de lo que uno ve en la televisión, que con todo el derecho del mundo y la libertad se puede informar y puede, a ver qué pasa, pero la historia verdaderamente de uno y de otro lado, o de los distintos protagonistas, y bueno, vos has sido una de ellas, tiene tanto para contar que da para muchísimo más. ¿Qué son los premios, Carolina, para vos? ¿No valen respuestas modestas? No, mira, te diría que son como un seguí adelante. Yo los leo así, son un seguí adelante, un dale. Vamos por más, seguimos por acá. Es por ahí, es por ahí. Yo bueno, lo tomo como eso, ¿no? Pero bueno, me parece que uno también tiene que entender que no son la medida de todas las cosas y que hay un montón y te diría que para mí la medida de mi trabajo tiene más que ver con otros asuntos, ¿no? Que quizás se explican más por estos vínculos por los que me preguntabas antes, que por los reconocimientos, que seguramente yo tengo mi ego y mi narcisa dentro a la cual le debe encantar y le encanta recibir reconocimientos, pero sin dudas no es no es el motor por el cual. Que el ego, cuando la espuma está arriba, es inevitable que cobre protagonismo, pero después son esas señales, ¿no? Como decía vos, yo a veces lo ejemplifico como las lucecitas de una pista de aterrizaje que guían al avión y te dicen, y sí, es por ahí es por donde tenés que ir. Y esto lo comento porque, bueno, en la semana que viene
nuevamente vas a ser reconocida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como ciudadana ilustre en la cultura. ¿Está bien el título del reconocimiento o me equivoco? Sí, personalidad destacada de la cultura, entiendo, Personalidad. es algo similar, sí, 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 claro. Y bueno, nada, estoy realmente muy contenta, Ujú, creo por lo que me han dicho, que tiene un poco que ver también con mi trabajo sobre migración, que es como ujú. una de mis grandes obsesiones periodísticas, así que la verdad que estoy contenta y está bueno y es un espacio que por ahí sirve para encontrarse con gente que uno quiere Ujú. y para decir y reafirmar ante, bueno, ante quien esté, voy a seguir por acá. Claro, Más allá de que esto esté o no esté, voy a seguir por acá. seguimos por ahí. Bueno, obviamente, primero y por anticipado, felicitarte realmente. Gracias. Y yo lo celebro porque los premios a uno, quizás en esa parte del ego, digo, a uno le dan lustre, le dan brillo, ¿no? Es lógico. Por algo uno es premiado, por lo que hace, por lo que es, por cómo lo hace. Pero a los premios también hay que darles lustre. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que vivimos una época, una era más que una época en donde la banalidad parece atravesar todos los estratos de la sociedad en todo el mundo. Del mundo sabrás vos más que yo, que tenés unas cuantas millas en tu plan de vuelo. Este, y cuando se habla de personalidad destacada de la cultura, cuando se habla del arte, esto también, insisto, es muy personal mío, digo, eh, a veces digo, che, ¿y esto es cultura, en serio? Lo que están premiando, esto es arte. No sé, llámame dinosaurio si querés, pero a veces me lo cuestiono y digo, ¿cómo a determinado premio, no quiero hacer nombres propios, ni premios en específico, pero ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, pues decís, ¿no le están sacando un poco el lustre, el valor al premio? En sí, digo, tiene ese doble brillo, ¿no? El que le da a quien lo recibe y el brillo de, pará, porque esto no es para cualquiera, ¿no? Entonces, yo celebro que un trabajo documental como el tuyo, y que es un aporte de experiencia de vida y a la cultura, bueno, recaiga en alguien que le hace honor verdaderamente a lo que se desea reconocer. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Sí, yo, a ver, creo fundamentalmente que también hay que saber que hay un montón de aspectos que a veces hacen a que a uno lo reconozcan. En parte hay un aspecto que tiene que ver con la suerte o la visibilidad o los canales de visibilidad. Y yo en este sentido quiero marcar que algunos de los periodistas que a mí más me inspiran quizás no son los más premiados, porque quizás no son los más visibles o los que mayor popularidad tienen, pero que honran este oficio desde lugares de modestia, de humildad, de rigor, de profesionalismo, de amor por las personas. Mm, Eh, a mí a veces me apena que no sean tan reconocidos como merecen y siempre que puedo los nombro. Eh, yo tengo un colega, por ejemplo, Ángel Sastre, que fue 2 veces a Siria, estuvo secuestrado en Siria, sigue contando el mundo desde los rincones más crueles. Joaquín Sánchez Mariño, que es amigo personal mío. Hay un montón de periodistas que creo que hacen una labor muy, te repito, muy humilde, muy modesta, a veces silenciosa y valiosísima para documentar el presente. Entonces, me parece que esto aporta este argumento que te daba sobre el valor muy relativo de los premios y los reconocimientos. bien. Carolina, me ha encantado verdaderamente tenerte presente, agradezco tu generosidad, tu tiempo. Te Sé agradezco a que vos. seguir con tus obligaciones y no quiero entretenerte más, pero eh, podríamos estar verdaderamente horas y horas Hola. Claro que sí. conversando. Así que bueno, nada, agradecerte el tiempo y la posibilidad de conocer la otra cara, digo, ¿no? De a quien vemos en la televisión, o escuchamos en la radio, o leemos, y saber que hay una historia de vida fascinante detrás, detrás de esa persona. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ricardo, y gracias a nuestro ángel, a Rosy, que es Ah, nuestro sí, eslabón en común, el claro, eslabón que nos une, sí, es sí. Rosy, que es un ángel para mí. Así que literalmente es un ángel. Así que a ella le mando un beso.
Bueno, ahí está. Pensé que se había cortado el beso y se cortó, pero no, ahí está. Carolina Moroso, muchísimas gracias nuevamente y espero que no falte oportunidad de poder volver a conversar. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Yo no te estoy escuchando bien, pero gracias a todos los que nos escucharon. Un beso enorme a Rosy y me encantó charlar con vos. Gracias de corazón. Gracias igualmente, un cariño, muy amable. Gracias. Bueno, así pasó Carolina Moroso. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, que están allí, prendidos en cada transmisión de regreso. Dios mediante, el jueves a las 7 de la tarde nos reencontramos nuevamente aquí en Instagram. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.